Sobre la margen izquierda de la cortina se llevan a cabo trabajos de barrenado, excavación, colocación de malla electrosoldada, concreto lanzado y anclaje sobre taludes, mientras que en la margen derecha se realiza la excavación, carga y acarreo de material, colocación de concreto lanzado y anclaje sobre taludes, así como la carga y el acarreo de material en la zona del cauce y la conformación de superficie para el desplante de obra de contención. En el vertedor 1, sobre el canal de descarga, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado. En el canal de llamada del vertedor 2, se continúa con los trabajos de habilitado y colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como en la zona donde se ubicará el cimacio. Se continúa con la fabricación de los últimos 5 obturadores y con la aplicación de recubrimiento anticorrosivo en los diferentes módulos que los conforman. A la fecha, se han generado 3.830 empleos en la construcción de la presa. Muy bien, vamos. 4, 5, 6, 7, primera fila. Buenos días, señor presidente. Buenos días, personas del gabinete. Perdón. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta, señor presidente, es sobre la NOM que acaba de decretar la Secretaría de Economía para una inspección física y técnica de los automóviles en noviembre, que costará 1,000 pesos para los automóviles de 4 años para atrás, que hayan sido construidos hace 4 años o para atrás, ya que se haya si esta NOM que empezará en noviembre, que costará 1,000 pesos, no será perjudicial para la economía de una gran parte de la población, porque pues hay que pagar otra vez. Esto es independiente de las verificaciones de los automóviles y sería en todo el país esta verificación física, y es, según dice la norma, es para cumplir acuerdos internacionales que tiene México. Entonces, mi pregunta sería, según el censo del 2020, son 50 millones de automóviles de parque vehicular registrado en México. La mayoría de este parque vehicular, más del 80%, tiene más de 4 años. Entonces, estarían forzados a esta verificación. Entonces, mi pregunta es, ¿no nos afectará hasta en la inflación este tipo de cosas? Porque pues, es otros gastos que tiene que tener la ciudadanía, los que tienen automóvil. Sí, lo vamos a revisar. No tenía yo conocimiento. Hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Antes era un desorden el gobierno, porque cada secretaría hacía lo que pensaba era su función o responsabilidad. Ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente. Es muy claro que en seguridad pública, cuando se reunían el secretario de Marina, el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, pues
de vez en cuando y no actuaban de manera coordinada. Ahora es distinto. Nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, y tomamos decisiones de manera conjunta. Lleva tiempo establecer esta nueva forma de gobierno, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos, porque ellos dicen, hay un acuerdo, así está la norma. Y ya. Y la gente, como los mismos tecnócratas lo dicen, no cuenta, es una variable que no importa, cuando es lo principal. Entonces eso se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente. Pero esa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía. Es que son procesos de cambio, de transición. Hemos avanzado mucho, pero falta, nos queda todavía una parte ahí del pensamiento conservador, tecnocrático, que hay que irlo haciendo a un lado, y no con imposiciones, sino convenciendo, persuadiendo. Que hay una situación distinta. Yo recuerdo que cuando llegamos, el primer diferendo que tuve con el secretario de Hacienda que habíamos nosotros nombrado fue que me presentó un programa de desarrollo que era idéntico al programa de desarrollo que se presentaba cada 6 años durante el periodo neoliberal. Lo mismo. Y le dije, pues no, yo no puedo presentar esto. Ya no queremos aplicar esta política. No es un asunto ideológico, es de juicio práctico. Esta política nos llevó a la ruina. Puede ser buena para los financieros, para los potentados, pero fue muy mala para el pueblo. Entonces, ya no. Me acuerdo que le dije, espérame, vamos a buscar la forma de presentar, porque de acuerdo a la Constitución había que entregar el Plan Nacional de Desarrollo. Dame un tiempo y vamos a presentar una propuesta distinta. Y de todos los documentos que escribimos, libros, desde que estábamos en la oposición, pues elaboramos nuestra propuesta, nuestro plan de desarrollo, que me siento muy orgulloso, porque un plan de desarrollo así, pues solo el plan sexenal o el plan de los magonistas
de 1906. Pero cuando le dije, este es el plan, y lo vio, regresó al poco tiempo. Yo no puedo presentar estos. ¿Por qué no? Porque no, es ilegal. ¿Cómo va a ser ilegal? Porque hablábamos de lo que nunca se decía, que el principal problema de México era la corrupción. Cuando en un plan se hablaba de eso y de que el gobierno estaba secuestrado al servicio de una minoría rapaz. Con esas palabras, con ese lenguaje, imagínense para un tecnócrata, era un sacrilegio decir eso. Pues me dice, yo no lo puedo mandar así. Ah, pues lo mando yo. Y ahí empezamos a tener diferencias que son normales, son como formas de pensar distintas. Ahora que dije que había que proteger la vida de todos, que lo más importante es la vida, llegaron a decir, ¿fue un desliz? No, así pienso. Nada más que son dos posturas distintas. Los que quieren resolver todo con la violencia es el mátalos en caliente, quémalos con leña verde en el Zócalo. Y quienes pensamos que la paz es fruto de la justicia y que los seres humanos no somos malos por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero son distintas formas de pensar. Hay lugares en donde se piensa que todo debe ser con la fuerza. Imagínense el gobernador de Texas, no lo considero una mala persona, no lo conozco, pero se burla antes, ahora ya no lo hace, de que dije lo de abrazos, no balazos. Choca con su mentalidad. No es que sea un hombre malo, de mala fe, es que son dos pensamientos distintos. Yo sí creo que lo mejor es enfrentar el bien, digo el mal haciendo el bien. Eso es lo que yo pienso. Y la no violencia, lamento mucho lo que pasó en Estados Unidos, de este asesinato de afroamericanos,
por racismo. Eso lo tenemos que combatir, y no con el uso de la fuerza, sino convenciendo, persuadiendo, con la educación, con la concientización. Entonces, eso no está resuelto y no vamos a hacer nada que afecte, ¿sí?, la economía popular. Nunca hay que estar pensando en afectar la economía popular. La diferencia entre nosotros y los neoliberales o neoporfiristas es que ellos piensan que el gobierno quita y nosotros pensamos que el gobierno da. Hay gobiernos que quitan y hay gobiernos que dan. Entonces, somos distintos y por eso no vamos a llevar a cabo estas acciones. Al contrario, en todo lo que podamos ayudar a la gente, lo vamos a hacer. En una segunda pregunta, señor presidente, hay un proyecto en Aguascalientes de energía solar. Este proyecto se hizo ya debía haber estado funcionando, pero todavía no está funcionando. Pero eso sí, los contribuyentes del municipio de Aguascalientes ya lo están pagando. Este proyecto pues está muy atrasado. Se tenían que construir 100 hectáreas de paneles y solo llevan 53 hectáreas. No se ha llevado a cabo y este proyecto le costó al municipio más de 7,000 millones de pesos. Ya de las transferencias federales que tiene el municipio, el 26% ya se las están quitando para pagar este proyecto. ¿No habrá una forma de que la Comisión Federal de Electricidad, porque pues, es un proyecto importante y es solar y es de energía limpia y renovable, se pueda concluir que no le tenga tanto peso para los contribuyentes del municipio y que el municipio se está quedando sin recursos es muy alto, el 26% de las transferencias es altísimo? Entonces, ¿no habrá alguna forma de que la Comisión Federal de Electricidad pueda ayudar para que se termine este proyecto y pues sea una realidad de estar dando energía limpia y renovable como es la solar? Sí, vamos a verlo con la Comisión Federal de Electricidad. No debió autorizarse, porque no corresponde a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, todo lo que tiene que ver con la generación de la energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica. Sin embargo, en el afán privatizador, llegaron a entregar este tipo de proyectos, a autorizar ese tipo de proyectos y comprometiendo el presupuesto de estados y de municipios. Entonces, en lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer. Le voy a pedir al licenciado Bartres de la Comisión Federal de Electricidad que vea sobre este proyecto, y con el gobernador
de Aguascalientes. Es el ayuntamiento de Aguascalientes. De Aguascalientes. Y está una empresa que se llama Next Energy, de Javier Maiz Domene. Sí. Que tiene de socia a una connotada panista, Jovita Morín Flores. Lo vemos. Sí, entonces pues sí, porque esto, por las dos cosas, porque se lleve a cabo el proyecto, yo no entiendo mucho cómo no pueden con un proyecto así y quieren que todas las casas, 35 millones de hogares de México tengan paneles solares. Eso es una cosa inviable y que no está bien. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. En un primer tema, presidente, este fin de semana se reunió con productores extensionistas de varios estados, entre ellos Jalisco, Puebla, Veracruz. Preguntarle, señor presidente, ¿cómo evalúa el inicio de este plan para fomentar la producción, el autoconsumo y acercarse a la autosuficiencia de alimentos? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuándo México será autosuficiente en la producción de alimentos? En este espacio, presidente, ha destacado que en este momento México es autosuficiente en la producción de diésel. ¿Cuándo lo será en la producción de maíz? Con la idea de que la producción de maíz pueda mantener un control, por ejemplo, en el precio de la tortilla y controlar el precio de los alimentos. ¿Cómo evalúa este programa? ¿Cuál es la proyección, presidente? En un primer tema. Bueno, tenemos que ir hacia la autosuficiencia. Creo que esa es la enseñanza mayor, ser autosuficientes. Y aquí también tenemos una diferencia de fondo con los neoliberales. Acuérdense cómo decían de que en un mundo globalizado no importaba fomentar el sector agropecuario o producir los alimentos en México, porque se podían comprar en el extranjero. Esto empezó a imponerse desde la época de Salinas, cuando Aspe era secretario de Hacienda. Luego hubo un secretario de Economía, a ver si me ayudas, Rogelio, que habló sobre la política industrial. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, venga a decirlo aquí. Venga a decirlo. Es que es... Bueno, la frase que pintaba toda la mentalidad de entonces era: la mejor política industrial es no política industrial. La mejor política industrial es la no política industrial. Entonces, lo mismo en el caso del sector agropecuario. Dejaron sin apoyo al campo. Al mismo tiempo que se abrieron las fronteras con el tratado y se puso a competir a los productores nacionales con los productores del extranjero en condiciones de desigualdad, porque en el extranjero, hasta la fecha, en Estados Unidos, en todos lados, en Europa, el productor recibe subsidio del gobierno. Hay veces que todo su costo de producción se lo da vía subsidio el gobierno. Y aquí
no solo se dejó de apoyar al campo, sino se estigmatizó el subsidio. Entonces, se afectó mucho el sector agropecuario y nos convertimos en importadores. Lo mismo que en la política energética. En 40 años no se hicieron refinerías, se abandonó la refinación y se destruyó la petroquímica. Eso no podemos olvidarlo. Para los que siguen aferrados a esa política fracasada que tanto daño nos causó. Entonces, ahora, con nuestro gobierno estamos cambiando. Y en el caso de la política energética, decidimos producir en México lo que consumimos, dejar de comprar las gasolinas, dejar de comprar el diésel y producirlo. No vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas, sino procesar nuestra materia prima. Hemos avanzado porque desde el inicio del gobierno estamos recuperando las 6 refinerías que nos dejaron, que no les dio tiempo de venderlas, aunque en algunos casos vendieron plantas de esas refinerías que vamos a recuperar. Estamos en eso. Bueno, nos dejaron refinerías con capacidad para procesar 35% de petróleo, cuando el promedio en Estados Unidos de operación de una refinería, su capacidad para procesar crudo es en promedio 80%. Entonces empezamos a invertir en nuevas plantas y estamos levantando las 6 refinerías y ya hemos avanzado. Hemos dejado de importar casi el 50% de las gasolinas y, como tú lo mencionas, ya con la compra de la refinería de Deer Park somos autosuficientes en diésel. Y ahora que se va a terminar Dos Bocas, pues ya el año próximo dejamos de comprar gasolinas y vamos a producir aquí en México las gasolinas y el diésel. Ese es el plan, ese es el cambio, no fácil, porque imagínense 36 años con una política orientada a vender petróleo crudo con la excusa de que era más rentable. Pues sí, porque extraer un barril de petróleo aún en los tiempos de la corrupción costaba 15, 18 dólares y por muy bajo que estuviese el precio en el mercado internacional se vendía en 40, porque no se le paga renta a la naturaleza. Por eso es un gran negocio. Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. El petróleo es negocio
Entonces, se dedicaron pues, a vender petróleo crudo al extremo de que en el periodo neoliberal, de producir nosotros nuestros combustibles, empezamos a comprar las gasolinas en grandes cantidades. Entonces, ahora lo que queremos es la autosuficiencia. ¿Y en qué nos ayuda? A ver si Juan Carlos te manda la tabla sobre inflación de abril. Juan Pablo. ¿Hacia aquí está? ¿No lo tienes? Es muy interesante esto, porque también es aleccionador. Esto es abril, inflación. Y en el caso de energéticos, como nosotros tenemos más autosuficiencia, más control, nuestra inflación en abril en energéticos es 0.6 y en Estados Unidos 2.1. Es más cara la gasolina en Estados Unidos que en México. Incluso están por aprobar en el Congreso un control de precios de gasolina en Estados Unidos, que le está afectando bastante. Ya hay control de precio de gas en España. La semana pasada lo establecieron, porque si aquí tenemos 7.7 de inflación y en Estados Unidos 8.3, hay países en Europa con mucho más inflación. A ver si no tenemos la tabla de inflación de Carlos Torres. Bueno, pero esto nos ayuda. En cambio, en alimentos, no tenemos aquí el desagregado. A ver, aquí está. 3.6 nosotros y ellos 1.3. Por eso iniciamos la campaña para impulsar la actividad productiva y por eso también con productores, distribuidores, con las tiendas de autoservicio llegamos a un acuerdo para que se garanticen precios justos en una canasta básica de 24 alimentos. Y yo estoy seguro que ellos van a cumplir. Las tiendas Walmart y Soriana y Chedraui y Ley, todas van a cumplir, que nos ayuden en eso. Pero la mejor fórmula es producir. Y en esta producción, ¿en qué alimentos será México autosuficiente próximamente? ¿En qué alimentos? Pues, ¿Maíz, tomate? Vamos a seguir con maíz. Vamos a seguir impulsando el maíz. En maíz blanco, sí, hay autosuficiencia, pero necesitamos maíz amarillo, maíz para aves, para cerdo, y tenemos también necesidad
de producir trigo harinero, que es de los alimentos que más crecieron, que más han crecido en el mundo, porque como todos sabemos, esto es un fenómeno mundial. Esto se originó por la invasión, por la guerra de Rusia y Ucrania. Aquí tienen tache los mandatarios de las grandes potencias y los organismos internacionales que debieron insistir más para evitar la guerra. Para eso se inventó la política, para evitar la guerra. Y faltó diálogo, faltó más trabajo de los diplomáticos de Naciones Unidas, porque pues son pérdidas de vidas humanas, son refugiados y también desajuste en la economía mundial que estamos pagando todos. Esto afecta a todo el mundo. En los otros productos, en el resto de componentes, pues sí estamos mejor que ellos, que nuestros hermanos vecinos de Estados Unidos. Pero aquí, en alimentos. Entonces, por eso hicimos una gira. El viernes estuvimos en Nuevo León y en Jalisco. El sábado en Veracruz y en Puebla. De ayer aquí también nos reunimos con agrónomos, extensionistas, técnicos, todos los que trabajan en el medio rural, para echar a andar una campaña y aumentar la producción, sobre todo de autoconsumo, que ayuda mucho, que se pueda sembrar maíz, que se pueda sembrar frijol. Vamos a mantener los precios de garantía de maíz, de frijol, de arroz, de trigo, de leche. Ahora, por los aumentos en los básicos, pues se quedaron abajo los precios de garantía. Por ejemplo, el precio de garantía del frijol es 16 pesos el kilo. Cuando empezamos, creo que era 6 pesos, cuando empezó el gobierno, 6 o 8, y ahora ya está en 16. De todas maneras se está vendiendo, o el productor lo está vendiendo a más precio. No lo vamos a quitar, porque si lo quitamos, entonces los intermediarios, con todo respeto, conocidos mejor como coyotes, hacen su agosto. Entonces, vamos a mantener precios de garantía y vamos a incrementar en un programa emergente la producción de fertilizantes, porque tenemos también en el mundo, pues es escasez de alimento, incremento en los precios de energéticos, aumento también en los precios del fertilizante, incremento, pero hasta de 10 veces más en el flete marino. Entonces,
La enseñanza es producir lo que consumimos. Y yo hago un llamado a todos los productores que hagamos patria, así como enfrentamos entre todos la pandemia, que entre todos enfrentemos el problema inflacionario, que sí nos afecta mucho y afecta más a la gente humilde, a la gente pobre, porque se puede estar aumentando el salario, pero si aumenta el precio de la tortilla, pues en vez de ganar poder adquisitivo el salario, lo pierde. Por eso yo mido el incremento del salario en función de lo que cuesta la tortilla. Y sí me preocupa de que la tortilla esté cara, sobre todo en las tortillerías. Y también hago un llamado para que no se abuse, que sí se considere que están aumentando las materias primas, pero que no se abuse. En las tortillerías en la Ciudad de México, en promedio hasta 20 pesos el kilo. En las tiendas de autoservicio, 13.90. Pero la mejor tortilla es la del comal. Entonces, si se siembra maíz, que esto viene de lejos, desde la época prehispánica. Primero era la producción para el autoconsumo y el excedente era lo que se pagaba de tributo para mantener al gobierno y también a artistas y a científicos y a los encargados de la cultura, del arte, de la creación, los que hicieron posible el desarrollo de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Cuando llegan los españoles, de una u otra forma se continúa con ese sistema. Ellos al principio, desde Cortés, empiezan con la esclavitud, pero era tanta la sobreexplotación y las epidemias que hubo exterminio, se diezmó la población. Entonces tuvieron que aprobar las leyes de India para que se respetara la libertad de los indígenas y al mismo tiempo que solo se pagara un tributo. Entonces fue el sistema de encomienda. Un encomendero tenía un número determinado de comunidades y esa encomienda o esos encomenderos recibían un impuesto y era el excedente de producción. Primero el indígena producía para su autoconsumo y el excedente, llaman los de la ciencia social, el plusproducto,
o sea, siempre en especie, era el que se entregaba como un impuesto, el maíz, el cacao. Por eso dicen, el cacao era moneda. Entonces, sí, pero en un concepto distinto, porque era un producto que se intercambiaba en el sistema de trueque. Pero durante muchísimo tiempo, no siglos, milenios, lo primero era producir para el autoconsumo. Y esto hasta hace poco, bueno, se mantiene en muchas comunidades, porque se tiene el maíz. El que vive en la montaña de Guerrero es jornalero y tiene su pequeña parcela. Se va a trabajar al norte como jornalero 6 meses y regresa, y con sus caballos, con sus bueyes, con el arado, para su tierra, siembra su maicito. Y ya hemos dicho muchas veces que el maíz es una planta bendita que se da en todos lados, en las tierras bajas, en los cerros, en el frío, en el calor, y sin maíz no hay país. Entonces, todos a sembrar maíz y frijol, todos a sembrar, a la autosuficiencia, y era una economía muy integrada, porque el que tiene maíz pues puede tener para dar de comer a sus gallinas, y de ahí sale el huevo, el blanquillo, los cerdos, y otros animales de patio. Entonces tenemos que impulsar mucho la producción de autoconsumo y también la producción para el mercado, la producción comercial, y por eso vamos a destinar bastante tiempo y recursos a modernizar las plantas de fertilizantes que nos dejaron, ¿sí? Y a ver si echamos a andar otras, aprovechando que tenemos contratos de gas, que es materia prima para el fertilizante, y el propósito es producir. Sin duda, presidente, importante este mensaje que dice de hacer patria, fomentar el autoconsumo y consumir los alimentos que se producen aquí, importante. Surgen muchas dudas, nada más para cerrar este tema, presidente, como saber cuál sería la evaluación de los próximos 6 meses con este plan contra la inflación, porque es un plan integral, ¿no?, para que no suban los precios, y saber qué medidas se tomarán contra quienes violen los precios de garantía. Pero pasando a un segundo tema, presidente, la Cumbre de las Américas. La semana pasada el gobierno de Estados Unidos, en la Casa Blanca, se decía que todavía no se enviaban las invitaciones para esta cumbre. Preguntarle, presidente, ¿ya recibió la invitación para esta Cumbre de las Américas? También preguntarle, en días pasados, líderes de América Latina, mandatarios, han externado su respaldo, están de acuerdo con su propuesta de invitar a todos los países, entre ellos Xiomara Castro, Alberto Fernández, Luis Arce, Evo Morales. Preguntarle si ha recibido algún mensaje también específicamente por esta propuesta suya de invitar a todos los países, y en caso de que se excluya, así lo decida quien organiza esta cumbre, que se decida excluir alguna nación y acuda el canciller en su representación, ¿qué mensaje llevaría el canciller a esta cumbre? Ese sería el segundo tema, presidente. Bueno, yo tengo la esperanza de que se invite a todos, y ha habido una actitud muy responsable
de parte del gobierno de Estados Unidos, porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos todos. Incluso la vocera de la Casa Blanca mencionó de que todavía no se habían mandado las invitaciones. Y es cierto, todavía no hay invitaciones. ¿No la ha recibido todavía? No, pero no solo es mi caso, ningún mandatario ha recibido invitación. Y creo que esto es parte de una actitud responsable de no hacer a un lado la propuesta que estamos haciendo muchos en América Latina para que no se excluya a nadie. Y yo tengo confianza en el presidente Biden, porque es un hombre que busca la conciliación, que busca el diálogo. Y creo que eso es lo mejor, no la confrontación, no la discriminación. Tenemos que unirnos. Y claro que tenemos diferencias, pero se puede llegar a acuerdos respetando las diferencias, respetando la idiosincrasia de cada pueblo, la soberanía de cada país, buscar lo que nos une. Hoy va a hablar por teléfono el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con el señor Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado. Y el miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre. ¿Visitan Palacio Nacional? Sí, y los vamos a recibir con mucho gusto y vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América. De modo que esperemos y que no nos confrontemos, vamos a esperar. Y si no se logra, que de todas maneras pues nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches. Sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero yo no descarto de que haya esta unidad de todos, que nos reunamos en Los Ángeles. Imagínense que es, después de la Ciudad de México, la ciudad con más mexicanos. Ciudad cosmopolita. Ciudad cosmopolita, Los Ángeles. Sí, que estemos ahí todos juntos
Y también el que no quiera asistir, pues está también en su derecho, ¿no? Pero que nadie sea excluido, que nadie excluya a nadie. ¿Esta visita del próximo miércoles es especial? ¿Es a propósito de esta petición de México de invitar a todos? Sí. ¿O es una visita que hace a todos los países? ¿O es especial para ver este tema? No, ese es para este propósito. Viene un senador que es el coordinador o el que está ayudando en la organización y viene a hablar con nosotros. Está también ayudando el embajador Ken Salazar y todos están aportando para buscar que se dé este encuentro con todos. Suceda lo que suceda, de todas formas México va a estar presente, va a estar el canciller, nuestro secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, pero yo no iría, porque yo pienso que necesitamos la unidad de América y ya es tiempo de los hechos, no palabras. Cuando se trata lo de el bloqueo en Cuba, en Naciones Unidas, solo 2 países votan en contra, todos a favor de que se quite el bloqueo. Pero eso es como un ritual, cada año y ya. Quedan libres de conciencia. No, porque es un pueblo que está sufriendo por una medida que todos debemos de calificar injusta, no solo al momento de votar. Es como hablar de independencia, hablar de soberanía y aceptar que no se respete la independencia y la soberanía de los países. Eso es una incongruencia. Y además está muy claro en nuestra Constitución, es no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, cooperación para el desarrollo, respeto a los derechos humanos. Entonces, esa es la política de México y es la que vamos a aplicar. Muy bien. Lo del trigo que estabas mencionando va incluido en lo del maíz, frijol, arroz. ¿Qué proyección tiene al respecto del mismo mercado en México y las condiciones de que tenemos que fomentar que haya más producción y por eso mantenemos el precio de garantía en el caso del trigo harinero, porque sí es de los alimentos que más han aumentado de precio en el mundo, pero sí estamos considerándolo. Sí, muchas gracias, señor. Buenos días a todos. Raúl Hernández del Barlovento, el Concepto Integral del Comercio Exterior. Señor, usted mencionó a un personaje que junto con Salinas de Gortari hicieron destrozos en el país y dejaron muchas cosas muy mal. El 9 de enero del 2020, mi primera intervención que tuve yo aquí, la oportunidad de hablar, mencioné sobre la corrupción en la Marina Mercante. Eso significa también puertos y algunas otras cosas. Ha habido avances interesantes, sí ha habido avances definitivamente, sin embargo hay mucho rezago.
Un avance que, por cierto, ojalá la señora secretaria me pueda corroborar. Parece que hay modificaciones, adiciones de textos sobre marina mercante a los libros de texto escolares. No sé si sea cierto, fue un rumor. En el sentido de los puertos, sigo pensando, no he tenido yo la cita con el señor secretario de Marina, ojalá y pudiéramos hacer que nos reciba, porque hay cosas pendientes sobre todo en las escuelas náuticas que están todos los días, hay problemas muy serios, señor presidente. El día de antier, hubo un problema con un alumno, lo iban a correr y está a unas semanas de salir de su escuela y graduarse y bueno, trató de hacer todo lo posible para que no lo corrieran, y por una cosa injustificada, pero bueno, es largo. El asunto es pendientes, nuevamente Veracruz. Esa modificación que le hizo al país y a las leyes y Salinas de Gortari hizo mucho daño, en el sentido de que en el momento que se hace la requisa en Veracruz, no solamente fue quitarle el trabajo a los trabajadores portuarios que hoy siguen reclamando justicia, sino fue el asunto de privatizar los servicios a la carga y a los buques, que es algo muy grave que el país todavía no se puede responder, y va a ser muy difícil, señor, porque ¿cuántas empresas hay? Ahorita ayer conté 19 empresas prestadoras de servicios, que casi todas son extranjeras. De hecho, tratan muy mal a los trabajadores, no hay un sindicato, casi todos los sindicatos son blancos. De hecho, hay una empresa que no prohíbe tener un sindicato. La que más o menos trata bien a los trabajadores es ICABE. Sin embargo, el apoderado legal del sindicato con el cual estuvieron platicando el señor secretario de Gobernación en Veracruz el 22 de abril, está hablando de que ya vencieron que ya ganaron el pleito con ICABE y que van a recuperar el trabajo portuario, cosa que no es cierto, porque además está bajo el Tratado de Libre Comercio el asunto, y además que son cosas que no me parece que estén bien consideradas, porque esa gente que estuvo frente al señor secretario de Gobernación es gente que ha cometido muchas faltas, ha cometido muchas irregularidades, están acusados de despojo sobre todo. Esa gente que estuvo con Alejandro Pulido Cueto y el otro, el que es secretario ahora es Gilberto Tejeda, fueron gente que golpearon a los que eran auténticos de la mesa directiva del sindicato. De hecho, les siguen engañando a la gente y tratan de llevar adeptos para que logren hacer lo que quieren, o sea, que se resuelvan los problemas de los trabajadores portuarios, cosa que está bien. Sin embargo, no escucharon, el señor secretario no escuchó a los estibadores, por ejemplo. Los trabajadores estibadores, los trabajadores portuarios estibadores no tenían nada que ver con la empresa de servicios portuarios, sin embargo fueron afectados y no se les ha hecho justicia, y va a ser muy difícil que se les haga si están juntos con los maniobristas, porque no son antagónicos, pero son otro nivel, tienen otras cosas también y quieren ser escuchados también, señor presidente. El otro punto que quiero hacer hincapié es precisamente del trabajo portuario actual que se desarrolla con los trabajadores portuarios. No tienen garantías, no tienen seguro social, no tienen nada, viven en unas condiciones de verdad muy malas. Mostré una foto a Jesús, se sorprendió mucho de un trabajador como tiene la mano destrozada, y
el día que usted estuvo ahí en Veracruz precisamente, ese día también se accidentó otro trabajador, le cayó, le destrozó toda la mano. Y no tienen los suficientes cuidados, las atenciones, la capacidad. Son gente que va de la calle y los meten a trabajar por esa anomalía que tienen de trabajo. La gente las empresas que dan los servicios a la carga y a los buques, que son privados, son empresas extranjeras muy poderosas y no están haciendo el trabajo correcto, no están dándole el servicio y las prestaciones a los trabajadores portuarios. Y lo más grave que yo considero, señor presidente, es que no hay una afluencia de mercancías mexicanas en los puertos, en ningún puerto del país. Usted menciona que no se consume maíz transgénico. Le digo respetuosamente, los silos que eran de Conasupo, de Veracruz, ahora están en manos de Cargill, la empresa esta que compró Monsanto y que produce maíz transgénico. ¿Por qué digo que sí consumimos maíz? Porque yo mismo hice un reportaje, busqué información y me fui a todas las tortillerías y a las tortillerías de los mercados y sorprendentemente utilizan el maíz transgénico de Cargill. Entonces, ese problema que aparentemente es un asunto laboral de los trabajadores portuarios y lo que están reclamando, cómo rescatar su fuente de trabajo, no es nada más un asunto laboral, insisto, señor presidente, es un asunto de producción. México, en esto que usted menciona, junto con los países latinoamericanos, son prácticamente los que producen la mayor cantidad de alimentos en el mundo. Y sin embargo, nuestro país no tiene, insisto, y lo puedo decir con interés y porque conozco el asunto, hay productores mexicanos de limón, de cantaloupe, del melón cantalope, del aguacate, en fin, que no tienen la facilidad para sacar sus mercancías del país. Son gente que no tiene la posibilidad, lo que antes sí se podía con los trabajadores portuarios, en este caso, por ejemplo, Veracruz. Entonces, ahí sí yo pediría nuevamente un llamado para ver si es posible que los trabajadores portuarios que no fueron escuchados ese día con el señor secretario de Gobernación fueran escuchados. El último punto que quiero subrayar, uno de los personajes que estaba ahí con el señor secretario era Leonel Noya, que es un transportista. ¿Qué hacía ahí? ¿Quién sabe? Lo que yo sé es que respalda mucho a Alejandro Pulido, que es un corrupto y está acusado de muchas cosas. Leonel Noya es el que está transportando el balasto para el Tren Maya. Y yo pediría un poco de atención en ese sentido, señor, porque el balasto lo sacan de los Tuxtlas y se lo llevan hasta Veracruz. Bueno, tienes más cerca el puerto de Coatzacoalcos. ¿Por qué ese manejo de la carga? No sé, tendría que investigarlo, pero yo le podría decir que habría que tener un poco de atención en ese manipuleo de carga, porque un proyecto como el Tren Maya puede venirse abajo con gente que no es precisamente la más honesta para manejar esa carga. Es todo, señor presidente. Muy bien. Espero. Yo pienso que hay que pedirle a Adán que hable con los que. Pónganse de acuerdo y sí, que los Adán los reciba. Y lo del balasto se lleva de San Andrés a Veracruz. Sí, San Andrés. Porque esa es la decisión de las empresas. El balasto lo adquieren las empresas que están construyendo. Sí. El tren. Entonces, ellos deben de tener
sus motivos. Sí, señor. Puede ser la capacidad del puerto, puede ser el volumen, es decir, que ahí en San Andrés no hay un muelle adecuado o grande. Pero está Coatzacoalcos más cerca, señor. ¿Mande? Está Coatzacoalcos más cerca para ese movimiento. Sí, pero ellos deben de tener una logística y está raro que, según mi información, en el tramo 2, que lo tiene Carso, el tramo 3, que es Indy, y el tramo 4, que es Ica, en todos los casos es por Veracruz. Pero de todas maneras hay que verlo, ¿sí? Hice un costeo de eso y sí es un poco más caro por el traslado por carretera. Sí, incluso si lo tienes, sí, entrégaselo a Jesús y nosotros se los hacemos llegar a las empresas. Porque Leonel Noya se supone que va a manejar los 5 millones de toneladas de balasto, cosa que a mí se me hace... Sí, pero tampoco no son 5 millones. Sí, creo que son 3. Sí, pero que lo vean ahí. Y está muy difícil, ¿sí? Porque son varios sindicatos. Sí. Sí, los que están participando, pero de todas formas que lo vean. Y lo del secretario de Marina, señor presidente. Y también que el secretario Ojeda te reciba y platique contigo. Le quiero aclararle que me han llamado para que me atiendan, pero no es el secretario Ojeda. ¿Y por qué me niego a que no me atienda otra persona? Porque lo mismo que estoy pidiendo desde hace 2 años es lo mismo que me ha ofrecido incluso el ahora su secretario Arellano y no se resuelve. Y lo de oceanografía están por chatearrear los barcos que tienen que ser para pagar a los trabajadores portuarios, y eso está pendiente, y otras cosas. Sí, con Ojeda. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Preguntarle de esta contratación que se va a hacer de 500 médicos cubanos, ¿cuándo van a empezar a trabajar y en qué estados van a empezar a laborar, y sobre todo el sueldo? Porque ha habido muchas críticas de algunos colegios y federaciones de médicos que están en contra de esta medida. Eso también, con todo respeto, ayuda mucho a entender el pensamiento conservador. Yo ofrezco disculpa por la manera en que respondo, pero si lo hago con mucha sutileza, no se entiende. Y tenemos que ser muy claros, porque una de las cosas que ha caracterizado al régimen de corrupción ha sido la simulación. Y como que ya es tiempo de definiciones, de hablar con claridad. ¿Cómo le llamaban a las privatizaciones? Les llamaban desincorporaciones, los eufemismos, a no llamar a las cosas por su nombre. Entonces, el caso de estos médicos, que respeto mucho, es parte de ese pensamiento conservador. Llegó
a expresarse en extremo de que estaba mal que se quitaran los exámenes de admisión. Estamos hablando de asuntos polémicos. ¿Que por qué quitar los exámenes de admisión? Dos, ¿por qué abrirle a todos la posibilidad de la especialización? ¿Por qué ampliar a especialistas? ¿Por qué darles becas a médicos para que se especialicen? Y ahora, tres, ¿por qué traer médicos de Cuba? Contestamos, o sea, porque no tenemos médicos, porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos que firman esos documentos dejó de invertir en la educación pública y quería privatizar la educación, y por eso inventaron lo de los exámenes de admisión. No para que solo entraran los que pasaran el examen, sino para que entraran solo los que tenían cupo, o para llenar el cupo disponible que cada vez era más reducido, porque pasaban el examen todos, casi todos, nada más que hacían 125 preguntas en medicina y aceptaban a los que contestaban bien 123, a los que contestaban bien 122, que fallaban en 3, ya no entraban. Eso fue lo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal. ¿Y cuál es el resultado? ¿A qué nos llevaron con esa política inhumana, antisocial, absurda? A que no tenemos médicos. No tenemos médicos generales y mucho menos tenemos médicos especialistas. Ese es el saldo de esa política corrupta que se impuso durante 36 años. Entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos? Garantizar el derecho a la salud. A esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y de las grandes clínicas privadas, esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud, porque ellos consideran que la salud es un privilegio, que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, para pagar las medicinas, los estudios clínicos. Y no, la salud es un derecho. Entonces, ¿cuánto van a ganar los médicos cubanos?
lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas. No hay pediatras. Cuando empecé el gobierno, hice un recorrido por los 80 hospitales del IMSS Bienestar, que eran y siguen siendo de lo mejor. Me acuerdo que fui a los 3 hospitales del IMSS Bienestar de Yucatán. En ninguno de los 3 había pediatra. Y así sigue. Entonces, estamos contratando a todos los médicos, pero como ya sabemos que no vamos a tener para cubrir toda la red de centros de salud, de unidades médicas rurales, de hospitales, pues por eso ya estamos haciendo este convenio de traer 500 médicos. Ya les expliqué también, y yo creo que esto es bastante ilustrativo, y ojalá y le pregunten a los de el Teletón, estos médicos, los del Teletón con sus colectas han logrado hacer centros para atender a niñas, a niños con discapacidad, para terapias, una muy buena labor, independientemente si nos gusta, no nos gusta, de dónde vienen los recursos, es algo importantísimo, muy humano, porque hay quienes nacen con una discapacidad menor y si tienen la posibilidad de ser atendidos, pueden salir adelante. Si no tienen quien les dé una terapia, quien los atienda, esa discapacidad menor se convierte en una discapacidad grave y la mayoría de la gente no tiene recursos para eso. Bueno, a pesar de la gran labor que hacen, se quedaron sin recursos porque tienen las instalaciones, pero falta la operación de esos centros. Como todo, en el periodo de la corrupción, los gobernadores y en el gobierno federal, no todos desde luego, decían vamos a hacer un hospital. Y sí, construir un hospital pues puede costar 500, 1,000 millones, sí, pero mantener ese hospital cuesta lo mismo cada año, 500, 1,000 millones. Entonces, eso no lo contemplaban. Entonces, si acaso quedaba la obra, pero sin médicos, sin enfermeras, sin medicinas, sin equipos, y todo el gasto de operación. Ajá, presidente. Entonces, pero permíteme, es que es muy interesante esto, porque es mucha irracionalidad.
es mucho egoísmo, ¿sí? Es una actitud muy retrógrada de estos señores. Llegamos a un acuerdo con el Teletón para que niños pobres puedan atenderse, y es el único organismo de la llamada sociedad civil que recibe un apoyo del gobierno para que se atienda a 20,000 niñas y niños con discapacidad en los centros, y eso les ayuda para que esos centros no estén subutilizados. Entonces, como cada año hacen un nuevo centro, de manera muy amable, vienen a verme y me dicen dónde quiere que hagamos el nuevo centro. Y le digo, en Tlapa, Guerrero, en la montaña. Y me responden al paso del tiempo que no podían, porque no hay especialistas que quieran irse a vivir y a trabajar a Tlapa. Entonces les dije, ¿y si yo les consigo los especialistas? Entonces sí. Fue bueno el arreglo porque el centro nuevo lo van a hacer en Sinaloa, y de todas maneras vamos a hacer el centro de terapia para niñas, niños con discapacidad en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país. Bueno, nada más que los especialistas van a ser de Cuba. Ahora que fui a Cuba, se lo planteé al presidente Díaz-Canel. Le digo, quiero algo en especial de los médicos que van a ir, quiero especialistas para la atención al centro de terapia para niñas, niños con discapacidad. Presidente, me presento, soy Noemí Gutiérrez de Reporte Índigo. Nada más si nos puede detallar los estados en donde van a trabajar los médicos cubanos, y en este caso de Guerrero, ¿qué número de médicos van a ir ahí? No y ya sabemos. Aprovechando que está el secretario de Hacienda, ¿cuánto se va a destinar para esta contratación y también para la compra de las vacunas para niños que había comentado? Sí, todavía no sabemos cuántos, pero en general son 500, pero ya Reporte Índigo, ¿no? O sea, campaña en contra de los médicos de Cuba. ¿Cómo se llama la señora del Colegio de México y del ITAM? Denise Dresser, ¿sí? Y hablando de que son esclavos los médicos. Creo que también Jorge Ramos. O sea, y la verdad, Ramón Alberto igual. No trabaja en Reporte Índigo. Bueno, pero es una forma de pensamiento. Siempre les digo que no es 1, 2, 3, son millones los que tienen esa manera de pensar, que yo respeto mucho, pero no la comparto. No la comparto, o sea, porque la considero retrógrada, inhumana, falsa, hipócrita. Presidente, no sé si nos puede precisar la fecha en que van a comenzar a trabajar los médicos cubanos en México. Todavía no tenemos la información, pero se la hacemos llegar. Es que todavía no han llegado. Y también preguntarle sobre el caso de Cuba. Cuando fue a la gira a Centroamérica, en El Salvador, Guatemala, Honduras y Belice, se hicieron públicos todos los acuerdos que tuvo
con esos países, con Sembrando Vida. Sin embargo, en el caso de Cuba no se ha dado a conocer cuál es el acuerdo en materia de salud, sobre todo en el caso de las vacunas. ¿Cuándo será público? Pues ahora, sí, hoy te entregamos. Se informó, pero te lo entregamos hoy. Nosotros no tenemos nada que ocultar. El que nada debe, nada teme. ¿Y sabes por qué resistimos a la mafia del poder y a sus voceros? Nuestro escudo es la honestidad. Eso es lo que nos protege. Entonces tenemos autoridad moral y vamos a seguir defendiendo nuestro proyecto, que es la defensa de la mayoría del pueblo, de la gente humilde, de la gente pobre, de los que no existían, no contaban, porque la política era de los asunto de los políticos y no asunto de todos. Entonces, qué bien que me preguntaste lo de los médicos, porque tenía yo unas ganas. O sea, porque los estoy viendo. No cuando hablé de entregar becas, porque necesitamos especialistas para que el que quisiera irse a estudiar a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a Argentina, donde quisiera, tiene una beca, pues una de estas sociedades de médicos me mandó un escrito oponiéndose. Claro, no puedo generalizar, más cuando los médicos las enfermeras, la mayoría arriesgó la vida en la pandemia. ¿Hicieron algo extraordinario? Pero hay una élite que tiene un pensamiento retrógrada. Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM, y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM. Pero entiendo, Porfirio Díaz tardó 34 años y costó, bueno, el golpe de estado de Huerta, tenía el control de toda la intelectualidad, el control de todos los medios de información, costó el asesinato del apóstol de la democracia. Bueno, 1 millón de mexicanos que perdieron la vida, pero se transformó el país y ahora se está transformando y vamos a seguir luchando por la transformación
y con la polémica, con el diálogo. Pero, ¿tendría trabajo entonces aquí? Claro. Que hay médicos sin trabajo aquí en el país. Porque no quieren asistir. Están las convocatorias abiertas. Nos faltan médicos. Vacantes deben de ser como 50,000. ¿El problema es que no hay quien quiera acudir a ese tipo de comunidades alejadas? Sí, ese es uno. También por la formación que recibieron. O sea, el neoliberalismo nos hizo muchísimo daño porque puso por delante lo material, el individualismo. Antes, cuando menos se decía que había en el servidor público emoción social. Todo se acabó. No hay mística, no hay principios. Entonces, claro que hay para contratarlos a todos. Si el plan que tenemos es que no falten los médicos generales ni los especialistas, pero no solo que haya médicos y especialistas de lunes a viernes, sino sábado y domingo, que también se enferma la gente, y que no sea nada más un turno, 2, no, las 24 horas. El compromiso que tenemos es hacer valer el derecho del pueblo a la salud. Ese es el desafío. Y no tenemos problemas de presupuesto, porque como no hay corrupción, nos alcanza el presupuesto. El gobierno les va a pagar, y no solo les va a pagar el gobierno y les va a pagar bien, sino que se van a entregar todas las medicinas de manera gratuita, todos los estudios clínicos. Es salud gratuita para los que no tienen seguridad social, para toda la población. Eso es otro asunto, ese es un contrato, porque también los que están en contra del gobierno de Cuba lo que dicen es que se hace un contrato, se le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba le hace un descuento a los médicos. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso. Nosotros agradecemos al gobierno de Cuba y le agradecemos a los médicos de Cuba, que son bienvenidos porque vienen a ayudarnos. ¿Cuántos especialistas ha formado la facultad, señor presidente? ¿Y podrían mañana los especialistas de la salud presentar un reporte? Mañana podríamos hablar de eso. ¿Cómo ha funcionado este plan de becas? Sí. Y toda la información sobre esto, porque como abusan, o sea, están completamente en campaña de desinformación. No sabía yo que Ramón Alberto ya no estaba No, ya tiene tiempo que no está reporte ahí. Índigo. Presidente, y aprovechando una segunda pregunta, nada más si nos puede precisar si ya empezaron los diálogos con las empresas que tienen contrato de autoabasto y cuántas son las que se han sumado hasta el momento al diálogo y cuál es el avance de estos diálogos. Lo de
Los contratos de autoabasto que se iban a tener en la Secretaría de Gobernación. Todavía no tenemos terminado. Ya han ido aceptando. Por ejemplo, los bancos ya aceptaron de que la Comisión Federal de Electricidad los abastezca. Creo que algunos centros comerciales, cuando se tenga ya más información, aquí les informamos. Bueno. Gracias. Lo de los maestros, ¿cuándo empieza en vigor? Óscar, ¿cuándo? Retroactivo al 1 de enero. Bueno, un abrazo a todas las maestras y a los maestros. Quedan ustedes 3 mañana. Mañana vamos a hacer la reunión de seguridad y la rueda de prensa en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, así como las hacemos pues ahora en Nuevo León o en otros estados. Se va a hacer en la Ciudad de México para tratar el tema de la seguridad en la Ciudad de México. Mañana nos vemos allá. Y ustedes quedan pendientes.